Muy buenos días. Quiero compartirle un mensaje que yo creo que nos va a servir mucho en nuestra vida diaria. Pero antes quiero preguntar si aquí hay algún abogado. Por allá está una. Es que no veo. Sin pena, pues total. La cosa es que, bueno, esta plática se llama El Abogado, precisamente, y la cosa es que aquí los abogados en México, en general, tienen mala fama. No todos, por supuesto, pero sí muchos, y esa mala fama viene de que o son ineptos o son corruptos, o sea, que se venden al mejor postor. Y antes que nada, quiero yo recomendarle un método infalible para el caso de que usted tuviera que buscar y escoger un abogado. ¿Está listo? Es infalible. Pues en su oficina, en su escritorio, ponga un gato. Y entonces hace usted pasar al primer candidato, al abogado. Si el gato sale corriendo, ese abogado es un perro. Pero si el gato se le abalanza, ese abogado es una rata. Entonces ya sabe usted cómo escoger cuál es el adecuado. Gracias a Dios, yo solamente una vez en mi vida he necesitado un abogado para algún trámite menor y fue muy bueno. Si me viera envuelto en un juicio, lo cual no deseo y no se lo deseo a nadie, me gustaría contar con uno así, eficiente y honesto. Desgraciadamente, he escuchado, me han contado muchas historias de personas que han tenido experiencias muy malas y traumáticas con abogados que en lugar de luchar por su causa son omisos o de plano los traicionan. En 1942, o sea, hace 81 años, se comenzó a transmitir un programa radiofónico cómico desde La Habana, Cuba. Todavía no había el régimen actual. Y ese programa se llamaba La Tremenda Corte. Este programa se produjo hasta 1961, o sea, casi 20 años. Y después se hizo en televisión en México durante 3 temporadas, entre 1966 y 1969, en un canal independiente, el único canal independiente que había, porque había los de, en aquel tiempo, Televisa o Telesistema Mexicano, el Canal 11, y de repente surgió este canal independiente, un canal con sede en Monterrey, que comenzó a hacer programas súper importantes después para la televisión mexicana. Era el Canal 8 de Monterrey. Y en este canal se inició este programa de La Tremenda Corte en televisión, pero también otros que después, como le digo, hicieron historia, como Siempre en Domingo, que después se llamó Sube Pelayo Sube, y la estrella de Topollillo, muchos programas que después se hicieron tuvieron muchísimo éxito. El programa estrella de ellos se llamaba El Chavo del Ocho, porque era el Canal 8. Cuando Televisa compró ese canal, pues todos esos programas pasaron a Televisa. Si usted no sabía por qué se llamaba El Chavo del Ocho, es porque se inició en el Canal 8 de Monterrey. Bueno, este programa de La Tremenda Corte, que se transmitió tanto tiempo por radio, después se siguieron transmitiendo en radio en México repeticiones de esos episodios. Y creo que hasta la fecha, porque hace poquito yo escuché un programa en una estación de radio aquí en Querétaro, todavía se siguen transmitiendo. Fue un programa maravilloso, no parabas de reírte. Había un juez, un secretario del juez,
los acusadores, que eran generalmente Rudecindo o Nananina, o ambos, y un eterno acusado, Tres Patines, interpretado por el actor Leopoldo Fernández, que era, pues obviamente, la estrella del programa. El punto en este programa eran tres cosas, mi hermano. Por un lado, no había abogado defensor, sino que el acusado trataba de defenderse a sí mismo. Por otro lado, no había fiscal o abogado acusador, sino que eran los ofendidos los que presentaban sus casos. Y la otra cosa es que el acusado siempre resultaba culpable, con toda razón, e iba a dar al bote, a la reja, como le decían en el programa. Pues hay una historia de que está el preso en la cárcel. Bueno, claro que en la cárcel, ni modo que estuviera en el Mayan Palace de Cancún. Bueno, pues el preso manda llamar a un abogado y le dice: mire, señor, quiero que usted sea mi abogado defensor, pero le tengo que decir una cosa. Lo único que tengo para pagarle es un Audi A4. Entonces el abogado dice: bueno, pues, ok, está bien, acepto. ¿De qué se le acusa? Dice: de robarme un Audi A4. En la Biblia tenemos el ejemplo de un fiscal humano. Se trataba de Tértulo. Si vas a tener un chamaco, lo vas a registrar, ahí tienes un nombre candidato, ¿no? Para ponerle. Imagínate, ¿cómo le dirías al chamaquito? ¿Tertulito? ¿Tertulín? Bueno, este abogado conocía la ley romana y los judíos que estaban en contra de Pablo lo contrataron precisamente para acusarlo. Vea, Hechos capítulo 24, versículo 1, dice: 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Lo peor que le podía pasar a Pablo era ir a la cárcel por las falsas acusaciones, o todavía lo peor, pues que lo ejecutaran, ¿no? El grave problema es que en nuestra vida aquí en la tierra todos tenemos un fiscal, o sea, un acusador que presenta pruebas ante Dios, el juez supremo. Y esto nos puede costar no la cárcel, no la muerte física, sino que nos puede costar el sufrimiento eterno. Y este acusador se llama Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Acuérdense que Apocalipsis ya estamos hablando del final de los tiempos, pero nos describe lo que hacía Satanás. Dice: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado. Esto sucederá cuando Cristo regrese. Ha sido expulsado el ¿qué? ¿El qué? El acusador, y no es su esposa, es otro, el que nos acusa de día y de noche. Dice: delante de nuestro Dios. ¿Sabes? Satanás conoce muy bien la ley de Dios. Él la conoce mejor que muchos cristianos. Y conoce esa ley, aunque muchos abogados seculares conocen la ley del país. Él sabe que todo hombre, todo ser humano ha violado la ley de Dios y que, por lo tanto, es culpable y puede acusarnos. Esto viene a colación, mi hermano, no te distraigas, escucha, esto viene a colación porque todos los seres humanos de todos los tiempos, ¿quiénes? Todos. Dile al que está a tu lado: tú también.
Ahora el que está a tu lado, a tu otro lado, que parece gringo, dile, YouTube. Todos vamos a enfrentar un juicio ante Dios. Dile al que está a tu lado, ay, nanita. Y en inglés, ¿cómo se dirá, ay, nanita? Pues por lo menos dile, oh my gosh. Y ya sabemos que solamente hay dos sentencias posibles, la vida eterna o la condenación eterna. Dice Mateo 25:46, aquellos, o sea, los desobedientes, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solamente hay dos sentencias. El problema es que unos van a contar con un abogado defensor que los va a sacar libres. Nada más tres lo creen. Pero otros no van a contar con ese abogado y van a ser condenados. En la Biblia se mencionan varios abogados. Uno de ellos es mencionado por Pablo y se refiere a un buen cristiano abogado haciendo trabajo apostólico. Yo creo que es el único en la historia. Bueno, tal vez hay más, ¿no? En el Antiguo Testamento, Job hace una poderosa declaración profética de fe. Recuerden que en los tiempos de Job, Jesús aún no había nacido, aún no había venido a la tierra, aún no había muerto por los pecados de todos, pero él creía en la promesa, creía en la llegada y en el sacrificio de ese Mesías. Y entonces Job hace esta declaración. Job capítulo 16, versículo 19. Dice, ahora mismo, ¿cuándo? Mi testigo está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. Ahora fíjese, ¿qué dice? Ahora mismo. ¿Sabe? El único periodo en que no fue cierto esto, en que no se cumplió esto, fue en los 33 años que Jesús vivió en la tierra. Pero antes de Job y ahora mismo, en este tiempo, mi abogado está en las alturas. Amén. El profeta Jeremías, un hombre que sufrió mucha persecución, y eso que no se casó, o bueno, no sé. Sufrió mucho acoso por causa del Señor. También lo declara proféticamente como su redentor y abogado. Vea, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 58. Dice, Señor, has venido. No, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 58, sí. Dice, Señor, tú eres mi abogado. Ahorita pusieron otra versión que yo pedí, pero en otra traducción dice, Señor, tú eres mi abogado. Defiende mi caso. Defiende mi caso. ¿Por qué? Porque has redimido mi vida. También desde el Antiguo Testamento, si usted lo busca, Dios mismo se declara como nuestro abogado. Y es que este abogado, mi hermano, amigo, viejito, compadre, es eterno y perfecto. ¿Sabes? Es Jesús mismo. Acompáñame a 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, ¿hay alguno aquí que peque? Susi es la única que no, pero todos los demás sí. Dice, si alguno peca, tenemos ¿qué? Un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y en este versículo,
se usa la palabra griega parakletos, la que usamos para el Espíritu Santo también. La palabra griega parakletos, que significa intercesor, consolador, abogado, ayudador, mediador, y literalmente significa llamado al lado de uno, en ayuna de uno, e indica la capacidad y la disponibilidad para prestar ayuda. Este término se usaba en las cortes de justicia para señalar a un abogado defensor, o sea, uno que intercede por la causa de otro y lo defiende. Jesús es el abogado divino y esa es una muy buena noticia. Amén. El sistema legal actual de muchos países, incluido el mexicano, refleja el modelo bíblico. El abogado de la fiscalía investiga y presenta una acusación contra el acusado. Y lo que hace es intentar demostrar su culpabilidad. Luego, el abogado defensor sostiene la inocencia de su cliente refutando al fiscal, o sea, contradiciendo, diciendo lo opuesto de lo que dice. En el caso de los cristianos, la refutación del abogado defensor es contundente porque demuestra esa argumentación, ese hecho, demuestra totalmente la inocencia del acusado, o seas tú. A nadie le dio gusto. ¿O no le entendieron? Tu abogado defensor hace una refutación del acusador y esa refutación es contundente porque demuestra totalmente tu inocencia. Esa refutación es el sacrificio de Jesús, que pagó nuestra deuda y nos permitió salir libres a pesar de nuestra culpa según la ley. Amén. Un aplauso al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: por lo tanto, ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. ¿Qué lleva a la muerte? El pecado. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, es débil. Entonces, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. La ley decía, si desobedeces uno, mueres. Entonces hizo Dios, no había manera, no había otra excusa. La ley decía, mueres. Entonces hizo Dios, dice aquí, lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio sobre nuestros pecados. Para decirlo de otra manera, no había solución y Dios dijo, yo voy a poner la solución. Y entonces envió a Jesús y dice que en la carne Él vivió la vida perfecta y como Él era el perfecto inocente, se ofreció en sacrificio sustitutivo por ti y por mí. Y como era perfecto, pues era el único sacrificio aceptable por nuestros pecados. Un abogado es una persona que viene para ayudarnos o que defiende nuestro caso ante un juez. Los abogados lo que hacen, en teoría por lo menos, es ofrecer apoyo, consejo,
e interceden por nosotros cada vez que es necesario. Lo que Jesús hace es hablar con el Padre por nosotros. Lo que el abogado defensor hace es hablar con el juez por nosotros. El acusador, el fiscal, puede venir usando una jerga legal, un lenguaje legal, y te dice, bueno, aquí este hombre lo que hizo es que violó el artículo 27, fracción 8, subfracción 44, en donde habla de la subvención atiborrada de los bisvirulines cuánticos. ¿Verdad que sí lo hiciste? Y tú dices, no sé ni de qué me está hablando. Entonces el abogado defensor, que sí sabe de qué está hablando, contesta y le dice al juez, no, señor juez, nunca ha violado esa fracción. ¿Me entienden? Hablan otro idioma, se entienden de otra manera. Entonces eso es lo que Jesús hace con el Padre a favor nuestro. Maravilloso. La Biblia dice que Jesús es un abogado, pero para todos aquellos que han puesto su confianza en Él. La justa ley de Dios nos declara culpables, reos de una eternidad en el infierno. Una sola falta a la ley te hace culpable de toda la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Uno. ¿Quién, levante la mano, quién ha cometido más de un pecado en su vida? Todos menos Susi. Hoy viene muy perfecta, ¿eh? Yo no sé. Sin embargo, Jesús es el abogado intercesor entre nosotros y la ley. Ahora, intercesor no es alguien que ora por nosotros, aunque sí ora. Intercesor es el que hace la obra de intercesión. Y la obra de intercesión de Jesús fue la vida perfecta y la muerte en la cruz. Esa fue la obra de intercesión de Él, ¿no? Entonces, si es que nos hemos arrepentido, si es que por fe lo hemos declarado Señor, si ese es el caso, Él defiende tu caso con éxito ante el juez supremo. ¿Me entiendes? Con todo esto en mente, quiero decirte que hay 3 buenas noticias. ¿Cuántas? Bueno, hay 800,000, pero nada más te voy a decir 3, ¿no? Primera buena noticia es que en vida cada quien decide si quiere contar con ese abogado o no. El mensaje está dado. Cristo es la única solución. El diablo, el mundo, te van a decir que no es cierto, que hay otras maneras, que hay otras formas, que te van a tratar de engañar y sacar de esa verdad para que te pierdas, porque el diablo quiere llevarse con él a los más que pueda. Inventa cosas disque espirituales para llevarse gente y evitar que decidan contratar al abogado. Ahora, si tú ya aceptaste a Jesús, entonces tu deber es ir y decirle a otros que en Él hay salvación. Nada más uno dijo amén. Si tú ya tienes a ese abogado de tu parte, si tú ya aceptaste a Jesús, tu deber es ir y decirle a otros que en Él hay salvación. Escucha, no es tu responsabilidad que los otros lo acepten, pero sí es tu responsabilidad ir y decirles. Vas a dar cuentas de eso. Segunda buena noticia es que ese abogado es Dios mismo, Jesús el justo, perfecto, y tiene un currículum impresionante. Escuchan,
el currículum de tu abogado, su historial. Está disponible siempre, a toda hora, en todo lugar. Nunca está en junta o dormido, o distraído, o de vacaciones. Lo sabe todo. No solamente se sabe toda la ley, sino que lo sabe todo de todos. O sea, no hay nada de que se le chispoteó, se le pasó o se le olvidó algo. Su experiencia es eterna y además es divina y es humana. Se hizo hombre. Ni siquiera Satanás le puede pasar una bola rápida. Su honestidad es a toda prueba. Nada de que se vende, nada de que tuerce la ley. Puedes confiar en él totalmente. Y su defensa es contundente. Te digo un secreto, este abogado nunca perdió un caso. ¿Te da confianza? La tercera buena noticia es que el abogado opera a tu favor en 3 temporadas diferentes. ¿Cuántas? ¿Por qué siempre será 3? ¿Será por la Trinidad? La primera temporada es cuando recibes a Jesús. Ahí eres perdonado de todos tus pecados pasados, todos. No importa los que hayan sido, todos son perdonados, son enviados al fondo del mar, ya no hay más culpa. La segunda temporada es en tu vida cristiana. Eres perdonado de todos tus pecados en esta vida después de haber recibido a Cristo. Aunque ya fuiste justificado ante la ley, en tu vida cristiana es seguro que seguirás cometiendo algunas faltas a la ley. Pero si las reconoces, te arrepientes y las confiesas, Él las va a pasar por alto y las va a borrar. Dice 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es muy importante que lo recuerdes, porque el fiscal acusador, Satanás, no solamente te acusa delante de Dios, también te acusa en tu mente y en tu corazón, para que te sientas culpable, condenado, desgraciado. Tú tienes que recordar esto siempre. Ya el abogado me hizo limpio. Amén. Y la tercera temporada es en la eternidad. Cuando estemos en la presencia de Dios, tendremos absoluto, total perdón y estaremos con Él para siempre. Amén. Mi hermano, si estas buenas noticias no hacen brincar tu corazón de alegría y agradecimiento, yo no sé qué más lo hará. Dale un aplauso a Jesús. Quiero terminar platicándote 2 escenas muy reales que sucederán en el futuro. Estas escenas, escúchame, son verdaderas. Son verdaderas. Pero me voy a tomar algunas licencias literarias con la finalidad de ilustración, nada más, ¿ok? ¿Estamos claros? Luego no van a salir con que ya inventó la doctrina de que Él es perfecto y que, o sea, sí es verdad, pero no es doctrina, ¿no? Escena número 1. Está la sala del gran jurado. El juez supremo está en su silla, en el lugar de honor,
Frente a él están dos personajes, el fiscal y el acusado. No sé por qué dije fiscal, acá donde hay puras señoras, pero el fiscal y el acusado. El fiscal dice, el fiscal, el acusador, dice: señor juez, este hombre violó la ley en repetidas ocasiones. Mintió, fue deshonesto, fue chismoso y una larga lista de cosas más, de faltas más. Pido la pena de muerte para él según la ley. Entonces el juez se dirige al acusado y le dice: ¿dónde está tu abogado defensor? Espérenme tantito. Espérenme. ¿Dónde está tu abogado defensor? No tengo, señor juez. Entonces, ¿tú tienes algo que decir a tu favor? Bueno, sí, señor juez, mira, nunca maté a nadie, nunca secuestré a nadie, nunca distribuí drogas o hice algo grave en realidad. Incluso algunas veces fui a la iglesia y hasta leí una parte de la Biblia. La verdad es que, pues, Señor, no soy tan malo. Y el juez le contesta: ¿sabes que no hay uno solo bueno? ¿Sabes que no hay uno solo que no haya violado la ley? ¿Sabes que al violar un solo precepto de la ley te haces culpable, pero tú has violado muchos? ¿Sabes que la condena por el pecado es la muerte eterna? Tú sabías que había una salida gratis, provista por amor por mí. O sea, amor por ti, que fue provista por mí. Y tú la despreciaste. Así que no tienes ninguna defensa. Tu sentencia es la condenación eterna. Escena número 2. Está la sala del gran jurado. El juez supremo está en su silla en el lugar de honor y frente a él están 3 personajes: el fiscal acusador, el acusado y el abogado defensor. El fiscal dice: este hombre, señor juez, violó la ley en repetidas ocasiones, mintió, fue deshonesto, fue chismoso y una larga lista de faltas más. Según la ley, pido la pena de muerte eterna para él. Entonces el juez se dirige al acusado y le pregunta: ¿dónde está tu abogado defensor? Y el acusado dice: aquí está, señor. Y el juez dice: muy bien, que hable el abogado defensor. El abogado defensor se pone de pie y dice: Padre, sé que este hombre ha pecado, sé que ha violado nuestros mandamientos en repetidas ocasiones, es culpable de todos los cargos, pero tú has dicho que mi vida perfecta y mi sacrificio en la cruz por él es suficiente, único pago para pagar la deuda que tiene. Entonces, Padre, mi inocencia
ha quedado acreditada a su cuenta. Y esto sucedió cuando confió en mí para la salvación y el perdón. Yo he pagado el precio total para que él pueda ser declarado inocente. O sea, Señor juez, Padre celestial, a este hombre ya no le queda ninguna deuda por pagar. Y el juez dice, ¿es verdad? Este hombre es declarado inocente, puede entrar al reino de los cielos. Amén. Mi hermano, un abogado terrenal solo puede defender un caso con pruebas externas o testimonios de testigos, de personas, pero nuestro abogado celestial ni siquiera tiene que hablar en realidad, porque él mismo cumplió con las demandas de la ley, de la justicia. Por lo tanto, su defensa es contundente y exitosa para todos los que en él creen. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Mi hermano, nuestro abogado ya ganó el juicio y es gratis. Lo único que te pide es fe y frutos que demuestren que sigues con él. Quiero hacer un par de invitaciones esta mañana. Primera invitación: si tú nunca has contratado a tu abogado defensor, hoy es el día. Como te dije, es gratis. Es reconocer que efectivamente eres culpable por causa de la ley, por causa de tu pecado, que necesitas a ese abogado que pagó en tu lugar, que necesitas reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si tú lo quieres hacer en este momento, es gratis, es muy sencillo. Solamente cierra tus ojos y todos cierren sus ojos un momento y hagan esta declaración conmigo. Todos, por favor. Señor Jesús, reconozco mi pecado y hoy te reconozco como mi Salvador y mi Dios. Te recibo como mi abogado defensor. Gracias por tu perdón y la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta declaración o si usted viene por primera vez, queremos darle un pequeño regalo. Están dos chicas aquí a los lados, solamente levántale su mano y va a pasar. Es gratis, no tiene ningún requisito, es un regalo. Van a ir pasando, levante su mano y se lo va a entregar. Quiero hacer otra invitación. Yo no sé si usted había entendido a plenitud, pero dicen que cuando uno prepara los mensajes, el primero para el que es para el que lo está preparando, ¿verdad? Yo no sé si usted había entendido a plenitud la obra del abogado defensor que tenemos. El alcance, la función. Pero si usted lo entendió hoy, lo menos que puede hacer es gozarse y agradecer a Dios con todo su corazón. Así que quiero invitarle a que se ponga de pie. Y si usted hoy lo entendió, quiero que haga algo, que empiece a agradecer a Dios. Fíjese, los salmos dicen que una de las maneras de alabar a Dios, de declararle adoración y agradecimiento, es con nuestro cuerpo. Y nos habla de varias cosas. Habla de aplausos, habla de brincos. Yo ya no puedo brincar, pero alguien brinque por ahí.
Eso. Y habla de danza, habla de canto, habla de todo nuestro cuerpo involucrado. Si usted entendió lo que es ese abogado para usted, quiero que usted empiece a danzar en gozo y agradecimiento a Dios. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Ok. Yo quiero algunas chicas aquí adelante. Lástima que no esté Ale, pero Susi la perfecta, venga para acá. Y algunas chicas que les guste la danza, vengan aquí al frente. Las quiero aquí al frente. Vengan, mujeres, aquí estén, por favor. Que les guste, que les salga. Vengan. O hombres también, hombres que les guste, que sepan. Vengan. Jesús no se avergonzó de morir por ti en la cruz. ¿Por qué te avergüenzas? Vamos a danzar delante del Señor. Vamos a brincar con todas nuestras fuerzas. Y vamos a decirle: Señor, de verdad, te adoro. Gracias. Y escogí este canto que se llama Danzando en cada temporada, porque nosotros tenemos la aplicación de este abogado en 3 temporadas. ¿Se acuerdan? Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida cristiana y en la eternidad. Cuando recibimos a Jesús fue un momento de gozo supremo porque supimos que estábamos perdonados. En nuestra vida cristiana vivimos en gozo porque sabemos que el abogado en cualquier caso responde. Y en la eternidad, mi hermano, si tú no lo haces ahorita, a lo mejor no lo vas a hacer nunca, porque en la eternidad lo único que no lo único, pero una de las cosas que vamos a hacer es danzar delante del Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.